Bien amigos, son las 8 de la mañana ya con 39 minutos. Lo anunciado o lo que anunciamos al inicio de nuestra programación, ya tenemos la grata presencia de la doctora Milagros Pacheco Vizcarra. Ella es candidata al Congreso de la República por el Partido Renovación Popular, por el Partido Político Renovación Popular, y va con la número 4. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al Hit Informativo de Andina Televisión. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tu servicio y siempre con la predisposición para poder ayudar de repente con un poquito de conocimiento a cambiar mentalidades. Ujú. Ojalá no nos cambie a nosotros en todo caso, ¿no? Bien, empecemos con esta entrevista. ¿Quién es Milagros Pacheco Vizcarra? ¿Quién soy? Soy una persona al igual que tú, una persona con mucha ideología, con muchas ideas, cargada de sueños y sobre todo de positivismo para el desarrollo de mi tierra y de nuestra sociedad a nivel nacional. ¿Quién soy? Soy una persona que quizás con mis ideas y mi conocimiento no soy del político normal y común. Soy una persona que estoy hasta el día de hoy cansada por un sistema, bueno, mi profesión es contador, de una formalidad muy grande, y cuando hablo de formalidad son de ítems que debemos de cumplir los micro y pequeños empresarios y que muchas veces se refleja en una estadística el grado de informalidad. El Perú tiene un grado de informalidad del 80%. Y entonces yo me incluyo en ese grado de informalidad porque tengo mis micro y pequeñas empresas que muchas veces el sistema de SUNAT, que es tan drástico, o las otras instituciones que forman este sistema de formalidad, quizás no nos dan las condiciones a los micro y pequeños empresarios para podernos desarrollar y generar trabajo. Recuérdate que la micro, pequeña, mediana y gran empresa en nuestro país hace crecer nuestra economía, no solamente porque a nosotros como dueños de las micro y pequeñas empresas nos da la generación de recursos para poder solventar nuestras familias, sino también para la generación del micro y pequeño empleo en jóvenes y personas que van a participar en esta cadena productiva. Entonces, quizás nunca tuve la oportunidad de poder participar en un aspecto político a esta gran escala. Siempre he sido de las personas que Por han eso, criticado el sistema. por eso justamente quería ir por pasos, ¿no? Conocer la trayectoria profesional, pero ya si usted se adelantó. Mi Y la trayectoria pregunta, profesional es de que bueno, la yo, conocemos de como docente universitario, obviamente, ¿no? sí, he enseñado en varias universidades. También he trabajado en varias instituciones, en SUNAT, en una ONG Cerezos, en aldeas infantiles, en la Corte Superior de Justicia de Puno, en la Dirección Regional de Salud, en Red de Salud Puno. Tengo mis microempresas que he En la asesorado. red de salud estaba usted como administradora, si Sí, mal no recuerdo, ¿no es sí he cierto? estado como administradora. Ujú. Bien, ¿y por qué quiere ser congresista? Bueno, las aspiraciones de uno siempre es el desarrollo de la población. Siempre he visto a Puno postergado, siempre he visto que nosotros somos esa población del Perú profundo que nunca nos ha tomado en cuenta el sistema nacional. Siempre ha sido el Puno relegado, no solamente por nosotros mismos, sino por las personas que nos han representado en un congreso y que nunca han tenido la garra y la camiseta para luchar. Yo sé que en el Congreso hay bastantes intereses, pero también sé que una persona tiene que tener no solamente la capacidad, también tiene que tener la ideología y la argumentación para poder plantear, porque usted sabe que cuando llegan al Parlamento pues se hace unas comisiones para discutir ciertos temas a través de las comisiones en la cual te asigne dependiendo de dónde tú estés. Y entonces no solamente te vas a encontrar con puneños, te vas a encontrar pues con tus vecinos, moqueguanos, tarneños, que todos van a querer jalar agua para su molino. Pero lo que se trata es llegar a un consenso y que no solamente tu tierra, tu región salga beneficiado, sino que todos los compatriotas del Perú. Yo creo que debemos de buscar un desarrollo social en nuestras familias, que eso llegue al crecimiento familiar y que nosotros podamos ayudar a un Perú a crecer. De repente hay mucha gente profesional muy capacitada, pero de repente no ingresamos, y me incluyen ahí, no ingresamos a la política porque la política, uno, está desprestigiada, dos, se necesita recursos para poder presentarse a una campaña. Y yo, ustedes pueden ver en la población, yo no he pagado nada, no tengo, yo tengo mi capacidad, mis ideas,
y ser correcta a mi principio y a mi ideología, ¿no? Entonces yo creo que para mí la política no es un negocio, la política para mí es servir a la tierra de donde yo nací, porque tú tienes que nacer en algún lugar, pero tú tienes que ser grato, y tu ideología debe ser cambiar tu realidad. Y con ello, si tú cambias tu realidad, cambias a tu alrededor muchas cosas, ¿no? Entonces, el aspecto económico es uno de los aspectos muy fundamentales en un país. Y eso es lo que a mí me mueve, porque el micro y pequeño empresario, por mi formación académica y por lo que yo he vivido, me parece que las normas en el Perú son muy drásticas. Estamos cansados de esta clase política en todo caso. Yo sí estoy muy cansada. Yo estoy muy cansada de que a mí, por ejemplo, me digan que la ley ante la constitución política es igual ante todos. Y yo digo que para mí, como Milagros Pacheco, es una mentira. ¿Por qué digo que es una mentira y lo sostengo? Porque si nosotros decimos que somos igualitarios ante la constitución política del Perú, ¿por qué tenemos dos regímenes laborales que son diferentes del sector público y del sector privado? Entonces, tú al sector privado le dices a tu trabajador, tú tienes que pagar gratificaciones, tienes que pagar CTS, tienes que pagar, todos los aspectos laborales que conlleva el sector privado, pero en el sector público tú tienes un régimen que se llama CAS y que no le pagas, por ejemplo, lo que son gratificaciones, le pagas un aguinaldo de 300 soles. Y es más, le diría al señor periodista, en las mismas instituciones, no voy a mencionar las instituciones, pero en las instituciones del sector público hay personas que integran la planilla y entonces en el mismo sector tienes diferentes trabajadores en diferentes regímenes laborales. Por ejemplo, hay de las 728 y el 1057 que le llamamos los CAS. Yo he estado en las dos condiciones y entonces yo he visto la forma de discriminación de un sueldo, porque la misma persona cumple la misma función y entonces yo no puedo verificar en quién es mejor trabajador o quién es más trabajador, porque la responsabilidad es la misma. Y entonces tú le exiges a un sector privado que pague ciertas características laborales, pero en tu sector público tú no lo haces. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Para mí, la igualdad ante la ley es una utopía, eso no existe para mí. Entonces, si queremos ser más igualitarios, aprendamos a hablar coherentemente con lo que dice nuestra norma magna, que es la Carta Constitucional de 1993. Entonces, aprendamos a tener ese concepto. ¿Qué nos podría indicar, usted que es de profesión contadora pública, sobre este decreto supremo 430? De lo que es de la SUNAT, de las nuevas. Mire, en principio, para hablar de esto, tendríamos que tener en cuenta que hoy en día la SUNAT se ha podido dar cuenta de que no solamente es el monto mínimo de 10.000 soles para poder pedir información de lo que es el sistema financiero. Se ha modificado a 30.800 soles, pero ojo, ese 30.800 soles es para personas naturales que están en un sector formal. Y entonces el hablar de evasión y elusión y lavado de activos son términos que de repente la población normal en su común no lo va a entender. Y entonces dice, ¿por qué te preocupas tú si eres profesional y declaras? Pero te estás olvidando que tus índices económicos publicados por el Perú, eso es lo más trágico, publicados por el Perú, ni siquiera llegan a una formalidad del 50%. Tenemos un mercado informal del 80%. Y que las personas nunca pensaron que iba a salir esta norma de lo que es la información financiera y pudieron guardar sus vouchers. Muchas de las personas tienen pánico de ir a un sistema financiero porque hoy día existe un pánico creado por eso, decir, yo voy a guardar plata y me van a fiscalizar. ¿Qué sucede con la ama de casa? ¿Qué sucede con el taxista? ¿Qué sucede con el comerciante? Pusieron sus fondos. Para mí sigue siendo este mundo de 30.800 soles muy poco. Prefiero hablar en su lenguaje de las unidades impositivas tributarias, que es el lenguaje que maneja SUNAT. Para hablar de lavado de activos, pues se requiere de cierta maña, se requiere de cierto ejercicio que viola las leyes constitucionales. Entonces, no creo que un comerciante tenga esa malicia de interpretar la norma, ni mucho menos un taxista. Entonces, yo creo que la SUNAT, si quiere hacer en este intercambio de información financiera a nivel mundial, porque este es un decreto por la OECD que se ha dado a nivel mundial, debería hablar en sus normas y en su lenguaje de unidades impositivas tributarias. ¿Por qué no subirlo a 50 unidades impositivas tributarias o 100 unidades impositivas tributarias? Que el monto ya supera los 400.000 soles. Entonces,
Yo creo que nosotros tenemos doble sistema. ¿Cuál es el doble sistema? El impuesto a las transacciones financieras, que te dice o te da indicio de las personas con gran detalle del movimiento de las cuentas, y tú podrías determinar por ese sistema quiénes pueden evadir. Sin embargo, te está sacando otro sistema adicional que te dé a detalle con quiénes están. Entonces, ha habido planteamientos para poderla derogar porque se estaba violando. ¿No está usted de acuerdo dos con dimensiones? eso? No estoy de acuerdo. Se está violando dos dimensiones, que es el secreto bancario, que es uno, y el otro que es la reserva tributaria. Entonces, hay que analizar bien el contexto. Yo te le digo, la norma tiene un buen propósito, no es malo, pero el asunto es con qué mercado económicamente activo y quiénes son los que integran tu sociedad económicamente en el Perú. Entonces, yo le digo, es muy buena aplicable para Suiza. Suiza tiene el 97% de formalidad. Entonces, que a usted le apliquen una norma de este tipo no le va a perjudicar en nada, no le va a perjudicar. ¿Por qué? Porque usted ya está en un sistema formal. Pero en nuestro sistema, nosotros tenemos empresarios micro y pequeños que el mismo SUNAT ha creado o que la misma expectativa la ha creado. Entonces, si nosotros tenemos un mercado informal que de repente tú estás promoviendo a un sistema financiero para que se puedan mover las industrias financieras a través del ahorro, porque recordemos, ¿cómo se mueve el sistema financiero en el Perú? En el Perú se mueve, oye, vas a dejar tu plata, muchas gracias, yo lo invierto, lo pongo en créditos o en otros productos, entonces el sistema financiero se mueve. Al crear un pánico financiero, porque las personas no van a entender el aspecto técnico, porque es un poco complejo para ellos, lo que interpreta la población es decir, ¿y ahora qué hago? Tengo 10.000 soles y yo lo retiro el dinero. O tengo 30.000 soles y yo me lo llevo porque me van a fiscalizar y me van a cobrar impuestos. Y entonces tú no le explicas las condiciones básicas de lo que es la parte técnica y el por qué estás haciendo y te lo va a entender, creas un pánico financiero. Porque la mayoría de personas, ¿qué pasó el 4 de enero del 2021? Las personas estaban haciendo cola en las entidades financieras retirando su dinero. Nadie les dijo que la norma ya está vigente y que la persona que retiraba este año el dinero también va a ser fiscalizada. Y va a ser el primerito en ser fiscalizado. Porque les sonaba así, ¿y tú por qué retiraste el dinero? O sea, tú tienes algo malo y ahora yo te voy a fiscalizar de dónde viene ese dinero. Y entonces se pusieron la soga al cuello, mataste una credibilidad del sistema financiero, sacando su dinero, y hasta ahora lo están haciendo, y muchas redes sociales dicen, no ahorres en el sistema financiero porque la SUNAT va a descubrir de dónde tú tienes tu plata, que sí es cierto. Nosotros también como ciudadanos hacemos la maña, pero justamente están las ideas, está el diálogo y la argumentación para que nosotros podamos crear nuevos sistemas de cómo poder ayudar a la población en formalizarla, pero no una formalización drástica, porque no ha funcionado. Tienes 25 años de un sistema drástico, ¿cuántos puntos de porcentaje en formalidad tienes? Si no te funciona, hay algo que hay que reestructurar. Y entonces el término correcto no es voy a cambiar la Constitución. Señores, tenemos 12 constituciones en el Perú y desde la primera constitución hemos arrastrado artículos. ¿Cómo cambiar el artículo derechos a la persona, derecho a tu identidad? Eso no se puede cambiar. Entonces lo que tenemos que aprender a hablar correctamente y utilizar el término es modificar ciertos aspectos, porque las realidades y los tiempos van cambiando. Y bueno, en mi ideología ya no se tiene que hablar de izquierdas ni de derechas. Yo creo que se tiene que hablar de lo que es el crecimiento social de las poblaciones y en hacer beneficio más a las sociedades para que tengan en las familias calidad de vida. Y la calidad de vida, le guste o no a la población, es reformar un sistema tributario, porque quienes recaudan somos todos los ciudadanos a través de nuestras diversas actividades económicas. Pero este sistema también está beneficiado para los grandes poderes económicos en el Perú. Es que nosotros no podemos distinguir al chiquito y al grande. Por ejemplo, le voy a poner una condición. Decimos el egoísmo. Los grandes son egoístas con los pequeños. El egoísmo es una condición de humanidad. Hay grandes empresas que son egoístas como seres humanos, personas que tienen bastante dinero pueden ser egoístas, como el pobre que no tiene nada, tiene que ser egoísta. Entonces nosotros tenemos que entender que en el Perú existen sistemas y también existen entidades económicas que son
emprendedores, micro, pequeños y medianos y gran empresa. Todos ellos debemos de pagar impuestos. Pero ese impuesto, como me vuelvo a repetir en la Carta Magna, tiene que ser en igualdad de condiciones. Cosa que no se está dando. Cosa que no se está dando. Con los grandes poderes económicos. Y cosa que nosotros debemos de tener en cuenta, por eso le decía, hay que modificar ciertos aspectos de la Constitución, de lo que es la reforma tributaria. Y eso lo vamos a hacer en el artículo 74 a 108 podemos encontrar en la Constitución eso. Entonces habrá que analizar. No solamente hay que analizar el aspecto económico nacional. Hoy día tenemos que analizar el aspecto de comunicaciones, del uso de las redes sociales y el comercio de las redes sociales, comercio electrónico. Hablemos claros. Hoy en día no podemos hablar del alfabeto de esa persona que no sabe leer y escribir. Eso era antes. Creo que los jóvenes lo dicen, quedó en la prehistoria. Pero hoy en día debemos hablar que no solamente la educación tiene que estar enfocada a un cierto régimen de estructura, también tiene que estar enfocada a lo que son las tecnologías, las redes sociales, porque quieran o no, ya entramos a ese mundo. Nos guste o no, la persona que no sabe utilizar tecnología, no sabe usar redes sociales y no sabe tecnificar en un mercado, lastimosamente o nos vamos a morir o nos va a absorber el sistema. Y el sistema no es del Perú, el sistema es de otros países. Plenamente de acuerdo. Qué bien esta orientación que nos está dando en temas tributarios. Me está convenciendo para votar por usted. Muchas gracias.